Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto, maestro. Buenos días. perfecto. Buenos días. Vamos a esperar que se conecte más gente y vamos a esperar 3 minutitos y ahorita comenzamos la clase. ¿Ok? Mientras tienen 3 minutitos para desperezarse, para ir al baño, para todo. La gente que... Maestro, Dígame. maestro, perdón que lo interrumpa, pero en la, ¿cómo se llama? En las diapositivas que usted puso, o sea, el material que usted subió al Classroom para ver esta clase, ¿por qué puso de las 7 bellas artes el teatro? No es el cine. No. Es que el maestro Eddie nos hizo una evaluación diagnóstica y contó el cine como una de las 7 bellas artes y Ok. no el teatro. O sea, si puedes, dijo que sí podría ser el teatro. No te escuché bien porque se está yendo el internet. No sé, ¿sí me escuchan bien? Sí, ¿me escucha ya? Sí, permítanme un segundo. Ok. Vamos a contestar esta duda que tiene la compañera antes de comenzar la clase. Me comenta que por qué es considerado el teatro como una bella arte. Como vimos en la clase pasada, no existe un consenso general acerca de lo que es arte. Entonces, las 7 bellas artes es un concepto retomado de los griegos que los franceses retomaron en el siglo XVIII. Sin embargo, existen muchas otras disciplinas fuera de las 7 bellas artes que también son considerado arte. Lo vamos a ver en esta clase. Podemos hablar de artes menores, como todos los que tienen que ver con industria, como la cerámica, como la herrería, y podemos hablar de artes cinematográficas, como es la fotografía o el cine. Entonces, dependiendo de qué tipo de definición utilices, esas disciplinas pueden o no ser considerado arte, o al menos artes, disciplinas artísticas. Para métodos prácticos de esta clase, vamos a reducir las artes a las 7 bellas artes. Yo sí considero que las artes cinematográficas y las artes menores pueden incluirse dentro de una definición, pero para efectos prácticos de esta clase vamos a mantenerlo en las 7 bellas artes. Pero sí, podría ser, el cine podría ser un arte, pero para efectos prácticos lo vamos a considerar como disciplina artística. Dependiendo de ya la perspectiva de cada quien y del autor al que leamos, algunos lo van a incluir como una bella arte. Lo mismo pasa con el cómic. El cómic, las historietas, incluso hay quienes Los dicen, mangas. sí, claro, justo, los mangas. Esto ya no hemos comenzado con la clase, por si tienen dudas. Entonces, si alguien tiene duda, creo que es un buen momento para preguntar. Ok, ya somos 10 personas. Ok. Vamos a hacer un breve repaso, ¿ok? Vamos a comenzar con un breve repaso. La clase pasada tuvimos la oportunidad de hablar y debatir acerca de las diferentes percepciones acerca de lo que entendemos como arte. Llegamos a la conclusión de que el arte se define como art artis, que se entiende como una habilidad que se perfecciona a través del tiempo. Esa es la definición del art artist, viene del latín. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Eh, a ver, ok. Todo eso lo vimos en la clase pasada y es interesante porque llegamos a la conclusión de que existen muchas vertientes y muchas posturas acerca de lo que entendemos como arte. Vimos que en algunos siglos el deporte era considerado arte, vimos que en algunos siglos la agricultura era considerado arte, vimos que en algunos siglos la astronomía y la astrología eran considerados artes, hasta que llegó Platón y postuló el Tratado de Estética, que sugiere que el arte tiene que ser una disciplina que necesariamente tenga una motivación estética, es decir, que busque la belleza entre otras cosas.
Eso fue lo que sugirió Aristóteles, perdón. Eso fue lo que sugirió Aristóteles. Aristóteles y Platón, como vimos, tienen diferentes perspectivas acerca de lo que es arte. Platón dice que lo bello es algo divino y supramaterial, mientras que Aristóteles dice que lo bello es algo que está intrínseco en la naturaleza. ¿Ok? También hablamos acerca de qué es la estética y de los diferentes problemas que nos trae la estética, sobre todo problemas filosóficos, porque llegamos a la conclusión de que la estética es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar la belleza y qué es lo bello y las interpretaciones de belleza. Uno de los problemas de la estética es que es muy difícil definir lo bello a raíz de porque hay muchas perspectivas y esas perspectivas dependen del contexto cultural y social del que esas perspectivas parten. Es decir, la belleza es subjetiva, la belleza depende de los cánones temporales, depende de las personas que están contemplando esa belleza y depende del consenso social, es decir, qué consideramos nosotros bello o no. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Les repito, vimos lo que es el arte, la definición de art artist. Un detalle, vimos cómo la técnica también tiene que ver mucho con lo que consideramos bello, lo que consideramos estético. Y también hablamos sobre el momento estético. El momento estético es el momento en donde el, el lector o el espectador de una obra es donde el espectador o el lector de una obra entra en contacto con los símbolos que la obra está dando y la obra le transmite algo al lector. Le puede transmitir emociones y le transmite reflexiones a través de las emociones. Eso es el momento estético, el momento en donde nosotros entramos en contacto con la obra y la interpretamos. Recordemos que la obra es un conjunto de símbolos, es un conjunto de signos que poco a poco se van juntando para crear la obra. El momento estético es cuando nosotros, como espectadores, adelante, es cuando nosotros como espectadores encajamos perfectamente con la obra de tal modo que empezamos a descifrar, a veces involuntariamente, los símbolos que la obra esconde y los vamos interpretando. Esa interpretación nos genera sentimientos que nos llevan a la reflexión. Kant nos decía que el momento estético, estas reflexiones que parten de la interpretación, muchas veces son irracionales, no tienen una explicación lógica, pero sin embargo podemos intentar explicarlos a través de nuestro contexto social y cultural. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué tal obra nos causa tal sentimiento? ¿Por qué tal personaje nos causa miedo? ¿Por qué tal personaje nos causa alegría? ¿Por qué ver una escena nos hace llorar? ¿Por qué ver una escena nos hace reír? Recordemos, todo eso con el arte trasciende el papel y nos hace sentir algo, nos mueve algo que nos lleva a la reflexión. Estamos hablando de un momento estético. Los sentimientos que nos pueden llevar a un momento estético, recordemos, pueden ser la risa, puede ser la tragedia, puede ser el respeto igual, la vergüenza, el odio, el miedo. Cada vez que consumimos una obra artística, veas una película, un libro, una serie, un cómic, y algo de la trama nos despierta alguna de esas emociones nos pueden llevar a una reflexión. Ok, todo eso es lo que vimos la clase pasada. Artist, estética, diferentes posturas filosóficas con respecto a lo que es, no es estética, y sobre los momentos estéticos y por qué son importantes a la hora de estudiar a la sociedad. En la clase de hoy vamos a profundizar más en la subjetividad del arte y vamos a profundizar aún más en cómo el artista es parte de un contexto histórico que no necesariamente es del que él es parte y no necesariamente puede salirse de ello. Vamos a tener un par de debates acerca de la postura del artista, la postura de la obra y las funciones del arte. Todo lo que voy a explicar lo subí en el grupo de Classroom.
Ahí pueden encontrar una diapositiva con varias definiciones. De todos modos, voy a intentar ser muy claro para ustedes que están presenciales. Y si alguien tiene una duda, díganme. Igual a la gente que está conectada en línea, si no soy muy claro con ustedes o ven que me trabo, díganme. Ok. Vamos a hablar del artista como sujeto histórico. ¿Quién es el artista? ¿Qué es el artista? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el papel de la obra dentro de la sociedad? Porque debe tener alguna función. Ya dijimos que tiene una función estética, o al menos eso dice Aristóteles. Pero, ¿qué pasa cuando la función estética no es la única que tiene una obra? Vamos a ver cómo a lo largo de la historia algunas cosas que consideramos arte muchas veces tenían una función que no necesariamente es estética. Y vamos a hablar un poco de ello. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte? ¿Ok? Ya definimos que el arte es muy complicado, de que dependiendo de la época en la que te pares, hay disciplinas que son consideradas artísticas y hay disciplinas que no. Ya dijimos que en la antigüedad la agricultura era considerada un arte, la astronomía, incluso la guerra era considerada un arte, dependiendo en dónde te pares. Para no hacer más complicada esta definición, cuando hablemos de arte, a partir de este momento, nos vamos a referir a las 7 bellas artes. Las 7 bellas artes es un concepto griego, es decir, que ya tiene unos 2000 años, pero que fue recuperado por los filósofos franceses del siglo XVIII, específicamente los romanticistas y la Escuela Francesa de Arte. Ellos llegaron a la conclusión, para depurar todas las definiciones que existían antes, ellos llegaron a la conclusión de que existen 7 bellas artes. Son la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la literatura, el teatro y la danza. A pesar de que es la definición más aceptada por las academias acerca de qué es el arte y qué no, hay muchas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la danza bien podría ser parte de la música, o la escultura bien podría ser parte de la arquitectura, el teatro también podría ser parte de la literatura. Entonces, a pesar de que es una definición académicamente aceptada e intelectualmente aceptada, no está exenta de debate. No está exenta de debate. Y a eso debemos agregarle, esa es la definición académica de qué son las artes. Sin embargo, existen otras disciplinas que también pueden ser consideradas artísticas. Una compañera, su compañera Sunduri, nos comentaba que el cine, ¿por qué el cine no es considerado un arte y por qué el teatro sí? Yo le comentaba que son diferentes posturas. Nos vamos a dar cuenta que existen disciplinas como el cine, que son disciplinas artísticas, y si le preguntas a algunos académicos, te dirían que precisamente el cine es el octavo arte. Hay algunos académicos que dicen que incluso el cómic, las historietas, los mangas, puede ser considerado el noveno arte. Pero esos son ya disciplinas más modernas y más actuales. Hay que tomar en cuenta que la concepción que tenemos de las 7 bellas artes es del siglo XVIII. Y existen muchas disciplinas actualmente que tienen funciones artísticas, como por ejemplo las artes gráficas, o las artes menores. Las artes gráficas podemos Maestro, me están hablando en línea. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? maestro, entonces estas 7 bellas artes, contando el teatro y no el cine, ¿serían las 7 bellas artes del mundo antiguo o de la antigüedad? Sí, sí. Su compañera me pregunta que si podemos definir estas 7 bellas artes como las 7 bellas artes del mundo antiguo. Sí, es una clasificación válida. Es una clasificación válida. Pues, si queremos caer en categorías para poder diferenciar estas definiciones de las otras definiciones que hay, podemos decir que esta es la definición del mundo antiguo o la definición de la Academia Francesa del siglo XIX. Cualquiera de las dos está bien. Como dijimos, existen otras disciplinas como la serigrafía, por ejemplo, que es considerado un arte gráfica, por ejemplo. También hay otras disciplinas que pueden ser considerado arte, como por ejemplo las artes camarográficas. Las artes camarográficas están incluidas, se incluye el cine y la fotografía, y también existen otras disciplinas que también son consideradas artísticas, como las artes menores. Las artes menores son todas estas disciplinas que incluyen un proceso industrial para poder existir.
Por ejemplo, la herrería, por ejemplo, la cerámica, por ejemplo, la decoración de interiores. Es decir, además de las 7 bellas artes, podemos hablar de que existen otras disciplinas que también, dependiendo a quién le preguntes y dependiendo a qué filósofo le preguntes, te dirían que sí son considerados disciplinas artísticas. Repito, Dependiendo de su propio criterio, ¿no? claro, dependiendo de su propio criterio. Es lo que nos comenta la compañera que está en línea. Sí, repito, 7 bellas artes, podemos decir que son las 7 bellas artes de la antigüedad, y hay otras posturas que incluyen a las artes menores, como la herrería y la cerámica, las artes cinematográficas, como es el cine y la fotografía, o las artes plásticas. Entonces sí, como podemos ver, cuando hablemos de arte a partir de este momento, nos vamos a estar refiriendo a cualquiera de estas artes, ¿ok? Para poder ir cerrando la cantidad de estudio que vamos a hacer. Ahora hablemos del artista. Ya hablamos un poco de las definiciones de arte. Vamos a hablar del artista. El artista es el miembro de una sociedad que se encarga de transmitir los valores y las expectativas de su obra, de una sociedad a partir de su obra. Es decir, el artista tiene esa función comunicativa. Trata de reflejar los valores de su época y el artista es necesariamente un sujeto cultural, social y político. El artista está sujeto a un contexto histórico. El artista no puede separarse de su contexto histórico. Por ejemplo, imagínense que de repente yo digo, yo quiero dejar de dar clases y quiero irme a vivir a una isla desierta. Si yo de repente me alejo de la sociedad, hay valores intrínsecos en mí que la sociedad ya ha puesto. Por ejemplo, yo no puedo dejar de pensar como un mexicano. Yo puedo irme a cualquier otro país, pero yo no puedo dejar de pensar como un mexicano, no puedo dejar de pensar como un hombre con la predisposición masculina del género, no puedo dejar de pensar como una persona heterosexual, no puedo dejar de ser una persona que creció con una educación cristiana, no puedo dejar de pensar en una cultura mexicana. Es decir, todos los valores que existen en la sociedad y que nos rodean son parte de mí. Y yo no puedo alejarme de ello. El artista no puede escapar de su contexto social. Por más que en algunas posturas filosóficas se intenta ver al artista como un intelectual, como una persona alejada del resto de la sociedad, lo cierto es que no es verdad. El artista es exactamente igual que nosotros, es una persona que ya tiene prejuicios concebidos, es una persona que tiene miedos concebidos, que tiene una ideología que comparte con el resto de su población. Hago el ejemplo del nacionalismo. Nosotros no podemos dejar de ser mexicanos, y aunque aprendamos otra cultura, seguimos siendo mexicanos, y tenemos un pensamiento mexicano que la sociedad se ha encargado de incrustarnos. Entonces no podemos dejar de ser parte de una sociedad, aunque nosotros abandonemos la sociedad en cuestión. Es decir, y eso nos lleva a un debate filosófico interesante. ¿Puede el individuo, no el artista, el individuo separarse de lo social? ¿O es que acaso el individuo es parte de una supraorganización de la que ni siquiera se da cuenta? ¿Qué es primero, el individuo o lo social? ¿La sociedad hace al individuo o el individuo hace a la sociedad? ¿Tenemos individualidad? ¿Existe la individualidad? Porque, por ejemplo, en este salón todos compartimos unos mismos valores, hablamos español, pertenecemos a la cultura occidental, pertenecemos a la religión cristiana, y compartimos un montón de cosas en común, de la que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, viene la pregunta, ¿el individuo va antes de la sociedad o la sociedad moldea al individuo? Maestro, yo creo que Una pregunta. es ambos. Permítame, y ahorita... Dime. Porque el individuo puede observar a la sociedad y puede agarrar varios factores de ella, pero a la vez el individuo puede tener su propio criterio en sí, solo que el individuo va a tomar lo necesario, lo más coherente o lo que él crea que es justo, lo que él crea que es bueno para él de la sociedad. Sí, o sea,
Sí, acabas de mencionar una palabra importante que es el criterio. O sea, el individuo en teoría tiene el criterio para discernir lo individual de la sociedad. Pero un filósofo te diría, si el individuo no existe, ¿realmente tiene criterio? Es decir, él piensa que está usando un criterio. El individuo piensa que está usando su propio pensamiento. Pero ¿quién quita que ese criterio no está basado en un pensamiento colectivo del que ni siquiera se ha dado cuenta que es parte? ¿Realmente existe el individuo? ¿Quién dice que al momento de pensar no simplemente estamos replicando modelos de pensamiento preestablecidos por nuestra sociedad? ¿Tú ibas a decir algo? Claro, no, es lo mismo, es como que, es como que dices, ¿tú cómo puedes saber que si no la sociedad está moldeando? Yo creo que lo más alejado de separarte de la sociedad sería que cuando tú tienes conciencia bien, será, a los 15 años más madurado, pero uno sabe decir, yo quiero sentir así, quiero hablar así, yo quiero ser así, creo que lo más alejado que tenemos a separarse de la sociedad, porque de una u otra forma, tú tienes que ver referencias para querer ser como ellos. O sea, yo vi esto y me gustó, yo quiero ser así. Tienes que ver referencias para crear tu propio pensamiento de cómo quieres ser. Exactamente, exactamente. El ser humano al final de cuentas es un animal imitativo, o sea, aprendemos a través de la imitación. Y ahí viene un problema de la individualidad. Si nosotros somos un animal imitativo y además somos un animal social, entonces nuestra individualidad está permeada de imitaciones de otras personas, entonces nuestra individualidad está englobada dentro de una estructura más grande que nosotros. Eso es algo que los filósofos han estado debatiendo muchísimo. Actualmente, en la época postmoderna, consideran que estamos en la época de la hiperindividualidad. Es una filosofía muy moderna que sugiere que los medios masivos de comunicación y el capitalismo tratan de hacer que el individuo se convierta en hiperindividualista. Es decir, que siempre piense en sí mismo, que siempre piense en su bienestar, que siempre piense en sí en vez de lo social. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que el hiperindividualismo genera muchos problemas para la sociedad. Por ejemplo, la alta tasa de suicidios en muchos países es por culpa del hiperindividualismo. Muchas cosas como el cambio climático también tienen que ver con el hiperindividualismo. Muchos problemas psicológicos tienen que ver con el hiperindividualismo. Entonces, ¿hasta qué punto el hiperindividualismo va en contra de nuestra naturaleza como ser social? Eso es un tema muy importante para la filosofía. Pero ibas a decir algo, compañera Sunduri. Maestro, pero es que igual depende de la persona, o sea, me refiero a que la persona va a escoger si va a ser hiper individualista o simplemente puede pensar en los demás. Es que igual los valores, como usted dijo anteriormente, son muy, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero los valores o sea, me doy a entender que los valores hacen a la persona y básicamente el individuo se va a basar en eso. Sí, pero hay filósofos que te dirían, tú dices, Maestro, A ver, dígame, tengo otra yo duda. quiero decir algo. Es que dígame, a lo que va el maestro, o sea, ¿de dónde saca esos valores la persona? Los valores, ¿cómo es que existen? ¿Te das cuenta de que los valores la sociedad lo ha puesto? O sea, sí, siempre es algo que, eso es algo que existe hace mucho tiempo, entonces todo es una imitación. Aunque tú pienses que es individualismo, no lo es, porque los valores ya están desde hace muchísimos años. ok. No estoy muy seguro si entendí tu pregunta. ¿Te refieres a de dónde salen esos valores? ¿Esa fue tu pregunta? Es que Sondri dice que, que, que la persona decide si sigue a la sociedad o no con sus valores. Pero yo a lo que voy es que desde ese punto, la persona ya está haciendo algo dentro de la sociedad porque los valores ya están desde hace mucho tiempo y la sociedad también lo puso. Okay.
Sí, tienes un punto. La compañera nos dice que al momento de tener los valores enfrente de nosotros y decidir elegirlos o no, ya estamos ejerciendo una individualidad. Y sí, definitivamente tienes razón. Es algo que muchos filósofos te dirían. La única manera de salir de ni siquiera salir de la sociedad, entender la sociedad y el origen de esos valores, es entender que somos un sujeto social y criticar esa sociedad desde afuera. Algunos filósofos te dirían eso, porque al momento de que tú generas conciencia de que eres parte de un sistema que va más allá de ti, a partir de ese momento lo puedes criticar, lo puedes cambiar y lo puedes moldear, como se ha moldeado a lo largo de la historia. Entonces sí, definitivamente su compañera tiene un punto. En el momento en el que caemos en la cuenta de esto, tenemos una opción para elegir. Entonces sí, pero al final son interpretaciones, porque alguien te diría, bueno, ¿y quién quita que lo que estás eligiendo realmente es tu individualidad? ¿Quién quita que no estás repitiendo algo que alguien más ya hizo o que al ser rebelde estás siguiendo los mismos valores que la sociedad te ha dicho de lo que es ser rebelde? ¿No? Bueno, es un tema muy interesante acerca de si podemos o no separarnos de la sociedad. Es un tema muy interesante, pero definitivamente no podemos quedarnos en esto. Tenemos que seguir avanzando. Afortunadamente tenemos 2 horas. Nos quedan 10 minutos, dice acá. Bueno, vamos a seguir avanzando y si nos queda tiempo podemos seguir analizando posturas filosóficas acerca de la individualidad y la sociedad. Oigan, si se acaba el tiempo, pueden volver a conectarse. Entonces, vamos a terminar este primer módulo hasta que se acabe el tiempo. Cuando se acabe el tiempo, Profe, dígame. ¿pasó lista? No, todavía no me han dado mis listas, pero me pregunta si paso lista. No me han dado mis listas, pero les voy a marcar tarea. Esa primera tarea que les voy a marcar va a contar como su participación y como su asistencia de esta semana. Entonces es muy importante que tengan esa tarea. La obra artística. Ya hablamos del artista como sujeto histórico, como sujeto cultural, como sujeto político. Ahora viene la obra. Para que algo sea considerado una obra artística, porque ya dijimos que hay muchas disciplinas que pueden considerarse arte, tiene que tener las siguientes 3 características. Técnica, es decir, tiene que ser una habilidad que se haya perfeccionado con el tiempo y con los años, y tiene que ser una habilidad aprendida. La temática, la obra tiene que comunicar algo, debe decir algo, debe englobar una serie de ideas que podamos compartir. Y la composición, que es la forma estética en que la técnica y la temática están construidas. ¿Ok? Para poder saber si un objeto o un producto cultural es o no arte, tiene que cumplir con estas 3 definiciones. Recuerdo que en algún momento escuché un filósofo venezolano decir que los memes son un tipo de arte. Y esa era su propuesta, que los memes podían ser un tipo de arte. Yo le contesté, puede ser que sí. El tema con los memes es que sí, hay algunos memes que tienen temáticas, hay algunos memes que tienen intenciones estéticas, hay algunos memes que te pueden llevar a la reflexión. Lo que pasa con los memes es que no tienen técnica. Es decir, no se necesita refinar una técnica a través de los años y no hay una forma de medir qué tan técnico es el desarrollador de memes. Solo por poner un ejemplo. Maestro, una pregunta. Dígame. ¿La técnica está hablando de hacerlo físicamente? No necesariamente. Su compañera Entonces, maestro. Habla. Entonces, maestro, el meme sí cumpliría lo que es el momento estético. Si usted dice que la técnica no básicamente tiene que ser física, la técnica recuerde que puede ser también, o sea, lo que me refiero es que los memes recuerde que vienen de lo que hay ante la sociedad, lo que nosotros vemos en nuestro entorno. Entonces, la técnica sería como básica, esta palabra se me fue. Se me fue, maestro, la palabra. A ver si me acuerdo. ¿Vas a comentar algo más?
¿Vas a comentar algo más? Es que se me fue la palabra. Ok. Ella me decía que hay algunos memes que tienen... Sí, eso es justo lo que decía. Ella me comentaba que los memes parten de una idea de la sociedad, como ya dijimos, que el arte necesita una idea de la sociedad, y me comenta que si la técnica tiene que ser algo físico. No necesariamente, porque por ejemplo, no necesariamente, porque por ejemplo la palabra no es algo necesariamente físico que puedes palpar y tiene técnica. En la palabra hay técnica. Cada vez que hablamos utilizamos recursos poéticos y entonces podemos hablar de la técnica de la palabra y la palabra es inmaterial. Entonces, con técnica me refiero a una habilidad que se perfecciona con el tiempo y que tiene diferentes manifestaciones con respecto a a la habilidad de la persona que lo está haciendo. Entonces, maestro, el conocimiento podría ser la técnica, igual que, ¿cómo se llama? Sí, el conocimiento podría ser una técnica. ¿El conocimiento puede ser una técnica? No, yo Técnica es la aplicación del conocimiento. La experiencia, La experiencia, ¿a qué te refieres? ¿La experiencia para hacer algo? ajá, más o menos. La experiencia para hacer algo vendría siendo técnica, porque la experiencia al final se gana con el tiempo y con la repetición. Entonces la experiencia también es un tipo de habilidad. Las habilidades que se perfeccionan con el tiempo entran dentro de la técnica. La técnica me refiero a la perfección de cómo se ejecuta, es decir, cómo se están utilizando los recursos para plasmarlo en el arte. En el caso del meme, regresando al ejemplo del meme, el memero no tiene una escuela de arte que le diga qué recursos utilizar y no hay, no hay un refinamiento acerca de los recursos, nunca hay no hay una técnica, no hay una habilidad que se va perfeccionando. Sí, y es más, no todos los memes tienen función estética, hay memes que tienen función comunicativa, entonces también depende de ello, no todos tienen una función estética, no todos tienen composición, o sea, no necesariamente, algunos pueden cumplir con alguna de técnica, temática o composición, pero yo nunca he visto uno que tenga las tres cosas, y si hay, son muy raros, entonces, puede que en un futuro chance, y sí, pero por ahora no. Yo diría que son un medio de comunicación en lugar de... Retóricas. Exactamente, son un arte retórica en lugar de un arte poética. Y si bien a veces utiliza recursos estéticos, no deja de ser retórica. Claro, si alguien tiene dudas puede decirme. Nos quedan 3 minutos. Función del arte. En la clase anterior dijimos que el arte tiene una función estética y eso es así. Sin embargo, no es la única función que podemos encontrar en el arte. El arte tiene varias funciones de las que vamos a hablar. Es más, muchas veces la función original de cierta obra artística ya se perdió. Vamos a poner varios ejemplos, vamos a poner algunos ejemplos de las funciones, pero nos quedan 2 minutos. A ver, déjenme ver. Tres, 37, 37. Ok. Yo sugiero, vamos a tomar un descanso de 3 minutos, porque ya nos quedan 2 minutos de tiempo en el Zoom, entonces no va a haber chance. Y ¿les parece si los veo en 5 minutos? Tienen 5 minutos para volver a conectarse, vayan al baño, descansen. Y ahorita volvemos a entrar a este mismo link en 5 minutos. Repito, en 5 minutos los veo en este mismo link. Nos vemos en 5 minutillos. Y continuamos con las funciones del arte. ¿Ok? Perfecto. Nos vemos en 5 minutos.